Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La pandemia está cambiando las cifras del comercio México-Estados Unidos. No nos queda claro hasta qué punto el cambio es parte de una nueva realidad a la que tendremos que ajustarnos o es una especie de episodio que desaparecerá una vez que lo peor de la pandemia pase. Que no sabemos cómo será eso. En términos muy simples, hemos pasado de comerciar cuando se firmó el TLC en el 94, el comercio entre México y Estados Unidos era más o menos de 50 millones de dólares diarios. En este momento es superior a los 1,100 millones de dólares diarios. Es decir, eso es lo que generó el Telecán. Multiplicó por 20 el comercio, la relación comercial entre México y Estados Unidos. Y desde que empezó la pandemia, abril y mayo, muestran una señal que desde mi punto de vista es muy preocupante y que habrá que atender. El comercio, en particular las exportaciones de México a Estados Unidos, cayeron 50%. Nunca, en ningún momento, habíamos tenido una caída de ese tamaño. Tiene mucho que ver con la disrupción de cadenas de valor, automóviles, electrónica, instrumentos médicos. Y, como decías tú muy bien, Eduardo, podemos seguir hablando de lo que ha sido el comercio hasta antes de la pandemia o empezar a tomar en serio estas advertencias. Lo que nos dice la pandemia es: no podemos dar por seguro los números, ni siquiera con un acuerdo comercial. Otro tema que para mí es relevante, y ahí es donde entra toda esta discusión que teníamos en el bloque pasado sobre los aspectos culturales, políticos, sociales de la relación, tiene que ver con las remesas. Es verdad que los paisanos aportan 30,000 millones de dólares al año aproximadamente, pero lo cierto es que es mucho más que la aportación económica lo que tenemos que ver con los paisanos. Para mandar ese dinero están soportando cosas que hace 6 años no soportaban, a pesar de Obama. Están enfrentando condiciones mucho más difíciles que nunca y en buena medida, hay que decirlo, los paisanos se arreglan solos, se defienden solos. No es de ahora. Si uno platica con cualquier mexicoamericano, con cualquier mexicano en Estados Unidos, te dice: el gobierno de México viene, nos visita, se hace la foto y se regresa. Eso pasó con todos los presidentes, probablemente con la excepción de Echeverría. Pero en buena medida, me parece que hablar de relación económica y pensar que la relación económica son solo el comercio amparado por el TEMEC con las multinacionales es dejar de lado la parte humana que se expresa muy bien en el tema de los migrantes y en particular las remesas. Cuando tú hablas de lo que han sacrificado los mexicanos, no me referirles un dato. Las víctimas de COVID, latinos, hispanos, entre los cuales están los mexicanos, el número es 4 veces mayor como porcentaje de este grupo que los blancos. Porque tienen que hacer todas estas actividades esenciales, manejar camiones, recoger la basura, estar en trabajos que los blancos muchos no aceptan, y ahí se están, y por eso se mueren 4 veces más que los blancos. Son dos cosas, Eduardo. Es el tipo de actividades que hacen y la dificultad que ellos tienen para acceder a servicios médicos. Son discriminados también en los hospitales, obviamente no en todas las regiones, pero es un factor que cuenta. Muchos de los mexicanos, por sentirse amenazados por actividades migratorias, etcétera, no se atreven a acercarse a los centros de salud. No, claro que no. Claro que no. A ver, Marco Paz. ¿Tienes tu micrófono apagado, Marco? Así es, perdón. Creo que tiene mucha razón Luis Miguel. Hay un elemento totalmente fuera, digamos, de las agendas, que es el maltrato pues que se recibe a la aportación que hacen todos estos migrantes mexicanos a la economía de Estados Unidos y a la economía de México. Creo que es totalmente invisible esta agenda en la relación bilateral. Lo único que conocemos son medidas en contra de ellos.
pero ellos son un soporte importante para la economía mexicana, en este momento mucho más, y hay que decirlo, hasta en tiempo de pandemia han respondido siguiendo mandando recursos. Increíble. Pero en Estados Unidos son gente que inclusive está siendo perseguida de una forma como si fueran criminales. Y no se mencionó en la reunión de hoy entre presidentes. Exacto, esos son los Es temas más, se que dijo lo deberían de estar contrario. ahí. Se dijo lo contrario. Ni El en la presidente reunión, México querido agradeció Eduardo, que estén tratando tan bien a los mexicanos. ni en la reunión, ni en la agenda bilateral está el tema. No Marco, lo veo. perdón, el presidente sí lo mencionó en este mensaje y dijo, los mexicanos han aportado muchísimo a la economía de Estados Unidos, la mano de obra, en fin, y lo recalcó frente al presidente Trump. Creo que eso es un mensaje Y poderoso reconoció que el buen trato dignifica. que le ha dado a los migrantes, lo cual no tiene sustento, ¿eh? En el discurso, el presidente cayó bocas porque ahí dijo el trato digno y lo que han aportado. Y ahí nadie lo refutó y lo dejó muy claro. Y creo que eso No. dignifica. Perdóname, lo que dijo el presidente de México fue: Yo lo escuché. también quise estar aquí para agradecer al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuoso con nuestros paisanos mexicanos. Y dijo, Eso no es cierto. no, los paisanos, pero dijo, han aportado a la economía. Ya no te escuchas, Eduardo. Es el complot. Se fue tu micrófono. Me apagaste el micrófono, Paula. Es el complot. Hasta roja El me puse. presidente dijo, perdóname, es lo que dijo el presidente. Pero el Dijo, presidente de estamos México muy dejó agradecidos por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. No lo dije yo. Pero Lo López dijo Obrador él, dijo. y eso no es cierto. Los paisanos han contribuido, son 38 millones. Espérate, Paula, estamos hablando de lo que dijo el presidente. ¿Quieres datos? Yo traigo un dato. Los mexicanos en Estados Unidos representan como mercado consumidor más que los 128 millones de mexicanos aquí en México. Así de importantes son. Lo estoy diciendo. Pero el punto es que los tratan mal. Y el presidente bueno, eso hoy sí. agradeció que los traten bien. No lo entiendo. A ver, Imagínate si los trataran mal. Tiene que haber unidad. no, imagínense Se los empieza con trataran mal. algo. Tal vez para los que apoyan lo que dijo el presidente. Pero ha mejorado Que los el trato, trataran mal es que los tuvieran como esclavos. Antes No, de la ¿cómo va a mejorar el emancipación. trato? Ha mejorado el discurso, ha mejorado el trato, ha mejorado. El trato no ha Pero mejorado. de parte de No ha Trump, mejorado el Paola, trato. Pero tú dices que el trato de Trump ha mejorado hacia los mexicanos. O sea, lo que yo digo es que el presidente dijo hoy en su discurso que los 38 millones que están en Estados Unidos han aportado a la economía. No, a la el presidente infraestructura. dijo que el gobierno de Trump y Trump son cada vez más También dijo eso, también dijo eso. Yo Apagaste creo que tu se le micrófono, podría haber Eduardo. ahorrado. Yo creo estoy que de se acuerdo podría haber con ahorrado ustedes. eso. Ha falso, habido falso mucha que los traen injusticia. tratando mejor. Claro, falsísimo. Luis Miguel, Que creo que cuando hablamos de economía con Estados Unidos, el gobierno y desde Peña y en otro momento fueron muy exitosos en aislar los temas complicados del carril económico. sí, Pero bien. lo que normalmente es una ventaja, en momentos tan difíciles como ahora, termina siendo, como lo decía muy bien Marco, es como el elefante en el cuarto. Nadie habla de todo lo complicado que es para los migrantes hacer su contribución a la economía de Estados Unidos y a la economía de México. Creo que, mira, yo no esperaba eso de Andrés Manuel López Obrador, pero creo que en cualquier caso México no tiene que quitar el dedo del renglón. Lo mejor que podemos hacer por los migrantes, la manera de agradecer todo lo que contribuye a nuestra economía, es defenderlos en donde estén y en donde estemos. Y ojalá se esté haciendo, porque hay muchos grupos que tienen que trabajar de una manera privada, porque los consulados no se dan abasto, porque para empezar no tienen los recursos. Félix, nos quedan 30 segunditos, tienes que ser muy breve. Y ojalá algún día haya algún presidente, porque ninguno lo ha logrado, incluido el actual, que logre meter el tema de conversación de la restricción de venta de armas en el sur de la frontera de Estados Unidos, que son las que nos traen a nosotros y por las que luego hay la Mira, violencia. este fue un viaje de buena voluntad, amor y buena foto y punto. Pero no fue un viaje para hablar de temas realmente importantes. A mi juicio, para concluir, Luis Miguel González. Que de manera muy breve,
La relación económica tiene enormes retos, empezando por el coronavirus y por la implementación del TEMEC. Eso no se resuelve en la gira, pero es muchísima tarea pendiente. Una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.